Los personajes usados en esta historia no me pertenecen. Leyendo, Alma en pena, prólogo. El ente observó fijamente todo sin tener nada frente a él, fue fácil pero complejo. De entre la infinidad del mundo se interesó en uno, sabía el principio y el final, pero eso no quería decir que fuera entretenido. Además, como buen señor le daría entretenimiento a sus subordinados. El mundo se detuvo, pocos lo sintieron, algunos lo observaron frente a ellos, todos eso, sonido y calor, nada. Las pocas entidades que permanecieron respuestas entraron en pánico por unos segundos antes de que una luz los invadiera. Cuando el brillo se atenuó estaban en una sala, aunque el tamaño de la sala era enorme, el tamaño suficiente para que una docena de dragones entrara fácilmente, parecía un mini coliseo con una promoción extraña flotando en lo alto, no tan alto como para que las gradas de abajo tuvieran que observar demasiado agua arriba, pero lo suficientemente alto como para que las gradas superiores pudieran ver sin necesidad de mirar hacia abajo. Los cazadores rápidamente comenzaron a juntarse con conocidos, fácilmente habían unas 100 personas. Con formaciones rápidas se colocaron en diferentes áreas, los más sobresalientes fueron los pertenecientes al clan de primeros pasos, todos se movieron cerca del emperador y la guardia. Comenzaron a observar su entorno buscando información sobre los otros presentes. Todos son cazadores y personas importantes en al menos un sentido, nobles igual, pero hay grupos desconocidos. Citri tomó el mando como líder al ver que su líder no estaba presente, nadie se molestó, era lo normal. Los cazadores de la capital se empezaron a acercar, los nobles también, era un grupo de cerca de 50 personas, pero no habían rangos bajos en el grupo, incluso los más bajos tenían cierto historial reconocible. ¿Sabes qué está sucediendo? Arnold se acercó junto con su grupo a Gark, el gerente de sucursal negó lentamente, miró de reojo a ese grupo y a los atormentados, parecía que al menos podían cooperar en esta situación incierta. Bueno, no deberían de estar muy tensos, nadie será dañado en este lugar. Una voz que llevaba una sensación extraña se escuchó por la sala, una mujer con rasgos de zorro blancos miró hacia arriba, los que estaban a su lado hicieron lo mismo, poco a poco todos observaron hacia arriba. Había algo allí, flotando tranquilamente, tenía forma humanoide pero era una silueta oscura. ¿Quién eres? El emperador habló en tono fuerte, los cazadores tomaron sus armas en preparación solo para sorprenderse al sentir sus cuerpos. Bueno, no es importante quién o qué soy, pero podrías llamarme algo así como un dios, ahora algunos ya lo votaron pero en este lugar sus poderes están siendo restringidos, es porque hay diferentes rangos en esta sala, sería catastrófico su dejara que sus aulas estuviera sueltas por allí, los más débiles perderían la cabeza. Todos estaban observando alarmados, era cierto que no tenían acceso a su poder, por primera vez en mucho tiempo, los cazadores se sintieron indefensos y eso los aterró. Bueno, en realidad solo los traje como entretenimiento, ya saben. Parecieron no comprender y cuando lo hicieron se molestaron o al menos no es la mayoría. Pero no todo es malo, serán recompensados gratamente. El ente hablado con un tono de diversión, estiró su mano y un gran libro bajó lentamente y se colocó frente a un asiento de las gradas. Eso les mostrará su futuro y una parte del pasado. Todos estaban desconcertados y temerosos, era algo absurdo de decir pero sentían que realmente era posible. Es desconcertante, lo sé, pero estoy seguro de que todos quieren escuchar esa historia y observar sus acontecimientos, después de todo esa historia está escrita en su mayoría desde el punto de vista de Cray Andrei, están escritas sus experiencias y sus pensamientos. El ente siguió una risita que resonó en la mente de todos, esta vez la mayoría de la sala observaba ese libro como si fuera una presa. 1000 trucos, poder saber qué pensaba y observar su poder, eso era algo que jamás esperaron poder lograr. Ahora, por favor tomen asiento, si quieren comer algo solo necesitan pensar en su mente y aparecerá, sus cuerpos realmente no necesitan calorías en este momento, pero ofrecerle descansos de vez en cuando para que sus mentes puedan descansar, por ahora tomen asiento por favor, como dije anteriormente no puede dañar a otros incluso si lo intentan, así que no importa realmente en dónde se sienten. Poco a poco todos se sentaron, se movieron junto a sus grupos, estaban expectantes y otros temerosos. Cuando todos se detuvieron el ente descendió un poco, observando a todos, bueno, el libro seleccionará a la persona que lee, pero les daré un poco más de información, mientras leen una imagen de la lectura aparecerá, claro que no escucharán lo que está aconteciendo pero podrán sentir todo, desde el viento del entorno hasta el poder y las huellas de las peleas. El río un poco, era una risa baja y oscura.
Berna, el sistema que los retienen tiene ciertos arreglos. Durante un evento de lucha, podrán usar todo de ustedes para protegerse y tratar de no salir dañados. ¿Tiene alguna pregunta? El ser los observo. Liz Smart alzó su mano con fuerza. ¿Sabré qué piensas, Cray-chan de Liz-chan? El Emka sintió lentamente. Podrían saber qué piensa, o mejor dicho lo que está pensando justo en el momento. Verán sus acciones mientras llena sus pensamientos, aunque habrá algunos o pensamientos relacionados de personas que son mediana o bastante importantes en el futuro, incluso si no lo parece. Todos así fueron lentamente. La siguiente en alzar mano es Citri Smart. Dado que Cray no está aquí, ¿debemos asumir que todo gira en torno a él? El ante asintió con una risita ligera. Él señaló hacia el emperador. Les daré un poco más de información. Para empezar, sin Grieving Souls, la capital imperial y algunas otras naciones ya estarían destruidas, conquistadas o a medio proceso de eso. Varios nidos de demonios se habían descontrolado, y sin mencionar que varios monstruos únicos ya habrían hecho matanzas. Todos estaban sorprendidos. La figura señaló hacia el grupo que aparentemente había mantenido la paz de las naciones. Como se ha dicho numerales veces, están en una época dorada donde cazadores talentosos aparecen, pero deben recordar que todo lo que brilla tiene una oscuridad más allá de su rango de iluminación. Siempre es así. Todos escucharon seriamente, tanto buenos como malos. Grieving Soul es un equipo poderoso que ha sobrevivido a amenazas monstruosas, volviéndose monstruos ellos mismos, pero todos fueron reunidos bajo Cray Andrei. El hombre alzó las manos. Una gran soga se materializó. Les diré algo interesante. Hay varias realidades, incontables. En algunas Ark Rodin, en realidad es Rika Rodin, una versión femenina del héroe, y está en una relación con Cray Andrei. Parecía que no lo habían captado durante todo un minuto. Cuando lo cantaron todos empezaron a hacer un escándalo. El ente tosió, llamado la atención de todos. En otras realidades, Cray Andrei decidió tomar el imperio para él y es un conquistador que arrasa con otros reinos junto con mazmorras. Además tiene un super harem. Todos se mantuvieron en silencio pensando en las implicaciones. Habían unas cuantas opciones. Una era que de hecho también creó una organización parecida a los primeros pasos para tomar la capital, o la otra y la más aterradora, Cray tenía el poder para someter a el imperio, con todos los cazadores en el imperio. Todos observaron la gran cuerda. Se había estado dividiendo y dividiendo. Cada vez que mencionaba una nueva realidad, la soga se dividía una vez más. Por otra parte, hay realidades donde Cray Andrei murió prematuramente y en algunas él ni siquiera se convirtió en cazador. Esas cuerdas se marcaron a la mitad y dejaron de dividirse. En esas realidades, las naciones terminaron siendo atacadas y destruidas poco a poco. Con cazadores candados fueron incapaces de mantener un frente ante los monstruos que en esas líneas temporales, Cray y su grupo no asesinaron. Poco a poco fueron reducidos en número y terminaron siendo devastados hasta escombros. Todos estaba en silencio. Esta vez las implicaciones eran claras. Cray decidía, o mejor dicho, cada decisión de él terminaría influenciado al mundo. Pero ahora tiene la oportunidad de ver su futuro. Estoy ansioso por ver qué pasaría si terminan regresando con información de un futuro cercano. ¿Podrán detener a Cray o ayudarlo? Eso será interesante de ver si pueden influenciar en sus acciones. Todos estaban expectantes. Los más cercanos a el pelo negro estaban emocionados por ver un poco de su poder. El libro se movió lentamente. Llegó frente a una chica peliazul, la princesa imperial. Ella vacilantemente tomó el libro con una mirada férrea. Probablemente estaba tomando una decisión. Todos estaban expectantes. El ser se fundió con las sombras bajo la mirada de los tipos con máscara de zorro. Nageki Noburei, leyendo Alma en una. Capítulo 1. La princesa imperial suspiró con determinación y abrió el gran libro. Con esos una imagen se materializó en el centro. Era del tamaño normal. Ella suspiró, relajó lo mayormente posible su mente y ella empezó a leer. Llegué tarde, genial. Bueno, fue culpa de ese maldito sueño. Un joven con capucha observó a una gran fila. Estaban esperando para entrar a un establecimiento grande hecho de muros robustos. Esta era la capital. Habían muchos edificios así. Era la era dorada de los cazadores, personas increíbles que estaban dispuestos a arriesgar su vida para obtener fama, riquezas y tesoros. Hace unos 5 años llegué a la capital, pero realmente no ha cambiado mucho. Supongo que lo mayormente extraño que ahora era más conocido que en ese momento. Muria dejó de leer, parpadeó mientras uno de los cazadores gritaba unas blasfemias. Un poco más conocido dice, maldito viejo. Gilbert se quejó echando espuma por la boca. Muchos cazadores estaban igual, pero mantuvieron la compostura.
Era extraño que se viera de esa forma, decía muchas cosas de Cray con esa introducción. Muria volvió a leer. Ruda se sonrojó un poco recordando su primer encuentro. Mientras el chico caminaba lentamente en la fila, una mujer joven se giró para mirarlo, él hizo lo mayormente posible para ignorarla pero no funcionó. Escuchó su gran historia, aparentemente era una cazadora de nivel 3, eso fue bastante decente, pero para ser la capital era simplemente el promedio. Después de todo los niveles solo fueron dados por la asociación en base a sus logros. No quería decir que un rango 3 fuera precisamente más fuerte que un rango 2. Ella siguió hablando, terminando llamando la atención de otro hombre, era un rango 4. Pasaron de presumir de sus aptitudes a tratar de luchar entre ellos. Habían unas reglas simples en la asociación, si lastiman a un civil, serán castigados dependiendo del daño, pero si es entre cazadores simplemente se golpearán. Dejen de pelear o los golpearé y los lanzaré fuera de la fila. Uno de los integrantes de un clan salió a reprenderlos haciendo que ambos sonrieran nerviosamente. Terminaron entrando sin muchos disturbios, aún así la mujer Rudra no se apartó de él, incluso cuando él fue demasiado malo con ella. Se sintió un poco mal y por eso decidió hablar un poco. Debería de matarla para que aprenda su lugar. Liz se levantó pero Asem le colocó una mano en el hombro volviendo a sentarla. Todos los cazadores estaban interesados, parecía que de hecho Kai simplemente escuchaba a medias a todos a su alrededor, siempre vagando en sus pensamientos solo interesándose de vez en cuando. Ruda y Grag estaban avergonzados por ser tan activos frente a Kai en ese momento. La princesa siguió leyendo cuando todos se calmaron. Supongo que como eres nueva en la capital, no entiendes muy bien lo que está sucediendo hoy. La chica asintió tímidamente. Bueno, hoy se está llevando a cabo un reclutamiento habitual de uno de los grupos más sobresalientes de este clan, como sabrás el clan es llamado Primeros Pasos. La chica asintió varias veces de forma enérgica haciendo que sus dos montañas delanteras rebotaran. Bueno, hay una regla simple en este lugar, mientras más atrás esté el grupo, mayor rango tiene. La chica asintió una vez más. Hay varios grupos que también aceptan a reclutas, pero ves a ese rubio apuesto, ese es Ark, líder del grupo más sobresaliente que está aquí presente, son un grupo de rango 7, ¿de verdad? Él asintió con una sonrisa ante esa pregunta y él asintió. ¿Sabes mucho? ¿Has estado antes por aquí? Él asintió una vez. Esta sería mi quinta vez. Lo siento. Parecía que la chica estaba malentendida. No pasa nada, no estoy tratando de unirme a alguien. Como decía, si Ark te reconoce cualquiera de esos grupos estarían dispuestos a aceptarte, incluso se lanzarían como una manada de perros hambrientos. Como si Emor, Cray es un mujeriego. Citri suspiró pesadamente, varias mujeres asintieron. Los hombres simplemente estaban de acuerdo con el pensamiento de Cray. Bueno, parece que realmente estaba observando todo desde las sombras. Ark sonrió con su alegre ánimo, todos los observaron pero lo dejaron ser. La princesa siguió la lectura. La chica asintió y el pelinegrí se perdió en sus recuerdos, uno vino rápidamente a su mente. Fue de un grupo de niños. Cuando crezcanos seamos cazadores. Recordaba que en ese tiempo la mayoría tenía 10 años, eran 6 en total. Mis amigos de la infancia, con eso ellos rápidamente se dispusieron a ir a entrenar, en algún momento él entendió que no todos podían ser talentosos en igual medida. Poco a poco vio las variaciones de sus compañeros. Además él mismo tenía algo en sí mismo, algo que atraía el peligro sin importar a dónde se dirigía. Cierto, Cray-chan siempre fue el más fuerte, nunca lo hemos herido. Liz sacó el pecho con emoción, los de su grupo asintieron críticamente, observando el rostro distraído de Kari. A pesar de que estaba quieto había recorrido su visita por todo el bar una sola vez y no volvió a concentrarse en nada en específico. Los veteranos asintieron un poco, entendían las capacidades del joven talentoso y sabían sobre esa brecha en los talentos del que hablaba Cray. La princesa siguió leyendo un poco más emocionada, ella también atraía el peligro. Mientras estaba distraído el bravucón de antes se acercó con una risa burlona. Veo que son unos novatos, ves a esos de la derecha, son cazadores en solitario afiliados a este gremio, hoy se reunieron muchas personas porque hubo información muy interesante. Ante el tono y el tema que se acercaba, él se ajustó la capucha y se escondió entre los dos tipos habladores. ¿Es así, porque esa mesa está vacía? Rudra preguntó con una mirada de desconcierto. El hombre pareció ofendido. Ese es el lugar del grupo más famoso de la capital, Atormentados.
Están a la par del otro grupo, así como son los dos grupos que fundaron el clan. La mujer se sorprendió. Los amigos de mi infancia, suspirando miró a un niño que olía a problemas. ¿Por qué tardan tanto? Jaja, aunque me duela decirlo, no creo que exista un equipo a la altura de Cray y los demás. Arg rió divertido, su grupo estuvo de acuerdo a regañadientes, todos los veteranos así vieron en acuerdo, como grupo eran imparables. Bueno, eso es cierto, pero aún así, Ark es bastante capaz por sí solo. Citri le sonrió, él simplemente rió aún más. Los otros cazadores estaban más interesados, que Ark se declarara inferior tan naturalmente era sorprendente. Los nobles también pensaban lo mismo. Gilbert se sonrojó un poco ante el recuerdo de sus arrebatos pasados. La princesa siguió la lectura. Fue un arrebato, pero parecía que no era el único que pensaba eso, la mayoría fueron cazadores que no estaban afiliados a el clan. En serio necesitamos esperar a esos idiotas. Soy un nivel 4, vine porque se rumoreaba que los mejores estarían presentes hoy, estaba dispuesto a conocerlos pero ahora mismo. La mayoría de los del clan lo miraron como si fuera un mocoso tratando de impresionar a un adulto. Aunque realmente era eso. Bueno, esto es problemático, hay que salir antes de que estalle algo. Mientras él pensaba eso, observó a una cara muy conocida, él suspiró al ver y saber qué pasaría. Será mejor que cierres la boca, maldita escoria. Era una chica de cabello azul marino cortado hasta los hombros. Todos los integrantes del clan que hasta ahora estaban tranquilos, entraron en pánico al ver a la niña. Oye Tino, deja a ese idiota en paz, no causes problemas. ¿A quién llama idiota? A ti, idiota. Ahora incluso los profesionales miembros del clan estaban rebajándose al nivel del niño. Suspirando, él se decidió a salir del lugar, no quería ser arrastrado en esto, sería molesto. Tomó la manga de la novata y le dijo que salieran lentamente del lugar. En poco tiempo empezaría la conmoción, mientras se dirigía a la salida, la misma chica apareció frente a ambos, su pierna estaba clavada unos centímetros en la pared. La capucha del joven voló y reveló a un hombre atractivo con pelo y ojos de color negro. Él estaba mirando a Tino con sorpresa y se derrumbó en el suelo con una mirada de decepción. Maestro, ¿qué hace aquí? Suspirando, él se resignó, realmente estaba jodido esta vez, solo quería observar en silencio después de todo. Bien Tino, en esos momentos se tiene que dar una paliza a esos idiotas que no pueden ver la grandeza de Cray. Tino asintió varias veces, todos observaron el intercambio con un poco de miedo. Los cazadores más lejanos a Cray observaron su comportamiento con dudas, ¿realmente estaba escondiéndose? Era incorrecto y sus pensamientos no les decía nada. La princesa siguió adelante. Hola Cari, llegas tarde. Ark se acercó con una sonrisa, no podíamos empezar sin el maestro del clan. Cierto, lo olvidé, suspirando Cray dio un paso al frente. Los que observaron parpadearon en consternación, había estado sentado en el suelo hace unos segundos. Ahora estaba a un lado de Ark. ¿Te hiciste aún más rápido? Ark parecía divertido, Cray parecía confundido y simplemente negó. No que yo sepa. Ambos se dirigieron a sus respectivas sillas. Estaban uno al lado de otro justo a el alcance de la mano. Respiraciones entrecortados resonaron en la sala. ¿Cómo? Arnold perdió el habla, fue un parpadeo, incluso Ark en la ilusión estaban sorprendido. Probablemente fue a alguna sala del tesoro sin consultar a nadie. Lucía estaba segura de eso, todos la observaron y asintieron creyendo que era lo más probable. Pero los novatos estaban simplemente sorprendidos. Chloe estaba entusiasmada, había estado esperando esto, una oportunidad de deslumbrar el poder del hombre que su tío respetaba y ella había estado soñando durante los últimos años. La princesa siguió leyendo con emoción. ¿Estuviste observando todo a escondidas? Ark preguntó con una mirada crítica. Cray negó con una mirada aburrida y bostezó. Me quedé dormido. Ark rió un poco ante eso, parecía que no lo creía. Tuve un sueño. Ark se tensó visiblemente ante la mención de un sueño. Ante la pregunta no formulada de Ark y su grupo, Cray solo negó un poco. No te preocupes, fue un sueño más interesante que lo normal. Creo que entendí un poco más de mí mismo. ¿Despertaste algo dentro de ti? Ante la pregunta de Ark, Cray cerró los ojos antes de encogerse de hombros. No lo sé, cuando mi grupo venga entrenaré con ellos para comprobar. Ark tragó saliva y asintió, miró a sus compañeros de grupo que parecían tensas. Me gustaría ayudar. Pero no creo que ellas puedan ser de ayuda. Cray asintió mirando de reojo a las chicas, no lo atacarían ni aunque se les ordenara.
Todos estaban sorprendidos ante el cambio de Ark y su grupo ante el nombramiento de un sueño. Genial. Luke habló con una emoción apenas contenida, todo el grupo estaba con caras trenzas pero expectantes. ¿Qué es este sueño? Chloe PR junto ante la duda de muchos. Citri sonrió un poco antes de encogerse de hombros. Varían mucho, desde terremotos hasta que una sala del tesoro masca, siempre presiente todo, a veces literalmente lo ve, normalmente es en sueños pero a veces simplemente le golpea una visión, lo llamando el ojo de la previsión. Se escucharon a varios tragar saliva, Ark estaba sonriendo un poco, le envió una mirada significativa a el emperador, el anciano asintió solemnemente. La princesa leyó con un ligero temblor en su voz. No importa, ¿encontraste a alguien prometedor, Ark? Habían estado hablando en tono bajo pero ahora habló de forma normal. Ark se encogió de hombros. No encuentro a alguien tan sobresaliente aunque hay algunos interesantes. Cray asintió un poco, en pocas palabras todos eran basura. ¿Has encontrado a alguien? Cray miró a su alrededor con una mirada aburrida. Hay algunos más o menos prometedores, pero realmente solo hay basura. Aunque incluso entre basura hay clases. Ark rió un poco, fue divertido que Cray insultara a una sala entera de cazadores mientras sonreía con los ojos cerrados. Oye Ark, si te recomiendo a alguien lo hace ¿aceptarías? Estoy aburrido, Cray preguntó sin esperar nada realmente. Si es solo uno, está bien, confío en ti. ¿En serio? Espera Ark. La maga de su grupo lo miró con incredulidad, todos en su grupo lo hicieron, está bien. Ark sonrió mirando a la multitud. Un solo ojo se abrió y miró a los reunidos aquí. Luego el otro lo siguió, la mayoría desvió la mirada cuando los observó, pero él observó aún más allá. Todos estaban simplemente sorprendidos y algunos simplemente negaron. Arnold entendió que de hecho, ese tipo insultaba a todos cuando quería sin inmutarse en las consecuencias. Era el perfecto ejemplo de el poderoso mirando a los no poderosos. Todos estaban sorprendidos por la decisión de Ark, los nobles principalmente. Gilbert volvió a sonrojarse, pero se sorprendió un poco de que de hecho él lo estaba elogiando como alguien mejor al resto. La princesa siguió la lectura. ¿Cuál es tu nombre? Cray miró a el chico alborotador. Soy Gilbert. Cray asintió y se giró para mirar a Tino. Le agradezco la consideración, pero yo pienso unirme a su grupo cuando llegue el momento, maestro. Cray rió un poco. Realmente no puedo recomendarte a nadie de esta sala. Son insuficientes en comparación con los de tu grupo, pero incluso entre la basura suele haber un pequeño tesoro. Cray se quitó un anillo de oro, luego lo lanzó a Gilbert. El niño lo sostuvo. Si alguien lo obtiene, puede quedárselo, además se le dará el derecho para unirse a Ark y su grupo. Cray miró de reojo a Tino, la niña se movió casi de inmediato, golpeando a Gilbert en la cara, después se apresuró a tomar el anillo. Nos vemos Ark. Espero que el siguiente sea mejor que este reclutamiento. Cray desapareció como si se desvaneciera en una ilusión, Ark no se molestó en mirarlo. La sala permaneció en silencio, fue extravagante y orgulloso. Aún no puedo usar esa magia. Lucía hizo un puchero molesto, el control necesario para eso era absurdo. Lápiz sonrió un poco asintiendo para sí misma, Citri le dio una cámara a su hermana, Liz se movió a gran velocidad y tomó varias fotos con una risa. Se las daré a Cray después, jaja, tu fachada de perfecto noble se irá al caño. Liz rió con malicia, Lápiz trató de controlar sus expresiones pero su aura era asesina. Liz regresó a su asiento con risitas, los demás simplemente estaban desconcertados. La princesa siguió leyendo cuando parecía que nadie hablaría más. Mira la portada del periódico. Eva, la asistente de Cray, quien manejaba la mayoría de las cosas molestas del clan, miró a su jefe con ojos fríos. Cray miró el periódico con una sonrisa ligera. Realmente destruyeron el lugar, bueno, ya había pagado por adelantado por si acaso, en fin. Incluso la prensa tomó a nuestro grupo de forma muy favorable, a pesar de que el grupo de Ark es más o menos igual al nuestro y pertenecer a el mismo clan, en realidad nos concierten mucho. Cray pensó en compensar a Ark después de que esto pasara. Con una mirada aburrida él miró a el frente. Garxan quiere que vayas a hablar con él. Eso es lo que más le preocupaba a Cray, tener que ser llevado a la asociación, siempre tenía que pagar cuando pasaba algo. Pensó en no ir, pero al final no era bueno hacer eso. Está bien, iré, simplemente le designaré la pena a alguien más. Eva suspiró mientras Cray empezaba a salir arrastrando los pies. Habla como si simplemente fuera normal.
Ei negó lentamente, pero al ver las sonrisas torcidas del clan Primeros Pasos, entendió que sí era normal. Gark hizo un bufido molesto, Kaina a su lado se movió nerviosa, era inteligente y notó el curso de acción que están llevando la historia. Se sentía un poco preocupada sobre su reputación y su vida. Tino lloró en Sil nació, ella era el león que su maestro usaría. La princesa siguió la lectura. Asociación Cry llegó a una gran fila y empezó a caminar lentamente siguiendo el flujo. Después de unos 30 minutos su turno llegó. Como siempre hay una belleza en la recepción, estoy aquí para ver a Gark, soy Cry. Está bien señor, ya lo están esperando, además puede pasar sin hacer esperar la próxima vez. Realmente esperaba que me rechazaran. Cry suspiró mientras subía las escaleras con aburrimiento. Las recepcionistas solo negaron un poco, no eran como los cazadores pero aún así sabían que ese hombre era un monstruo que mandaba a muchos otros monstruos. Lo siento. Tan pronto como Cry entró a el despacho de Herkel se arrodilló y le gritó. No quería que el veterano de guerra lo tratara de golpear, podría morir. Chloe se sonrojó al ser llamada belleza directamente por Cry. Mientras tanto los cazadores vieron a Gark con una nueva luz, que aterrorizara de esa forma a Cry se sintieron inmensamente consternados, pero los más veteranos solo hicieron sonidos de molestia. La princesa siguió. Yo pagué y saqué a los civiles así que no pasó nada realmente malo, de hecho solo dirigí sus anclas de lucha a un objetivo ya sabes, estallaría una batalla de antemano. Sin darle tiempo a las negaciones, ese fue su infalible método que lo llevó a la cima. Haciendo esto, Herc gruñó molesto, Cry no se detuvo y empezó a dar todas las excusas posibles de acuerdo a la situación. Después de escuchar atentamente la asistente del veterano aplaudió con una sonrisa llamando la atención, ya, Cry-san no hizo algo malo esta vez. Kaina siempre fue su ángel de la guardia, esta fue la razón por la que prefirió estar en este lugar, podría apaciguar a Gark mientras no poncharás demasiado fuerte. Eso es cierto, aún así no puedes quitarte la culpa de encima, eres el líder del clan. Cry se levantó con una mirada que chocó con Gra con una fuerza que haría estremecer a la mayoría de cazadores. Kaina negó lentamente con un poco de sonrojo. Varias miradas la fulminaron pero las ignoró. Todos los que habían encontrado raro el comportamiento de Cry se estremecieron ante el cambio tan marcado. Veo, es una estrategia de varios pasos, me gustaría aprender un poco de ello. Artie asintió varias veces como si se convenciera, varios estuvieron de acuerdo mientras otros simplemente negaban. La princesa siguió una vez más. Está bien, aceptaré una penalización, pero no más, después de todo no hubo heridos, solo fue un pequeño escándalo. Una vena apareció en la frente de Herc. Trae eso. Karina tomó un gran libro y se lo entregó a Cry. Aquí estaban recolectados muchos pedidos que se solicitaban en la asociación. Después de mirar un poco vio uno interesante y lo tomó. Bien, me quedo con la recolección de cadáveres. Grau gruñó molesto ante eso. Deja de usar esas palabras que engañan a todos. Son extraviados y los necesitamos vivos. Sí, los encontraremos hoy. Cry se alejó un poco con aburrimiento. Luego se despidió de forma aburrida y se desvaneció como si no existiera. Después de unos segundos Greg suspiró un poco y miró el libro. Gark sonrió un poco. Los cazadores estaban desconcertados al ver la solicitud, principalmente el clan de Primeros Pasos. Eso es. Ruda tragó saliva nerviosamente, aseguró que los encontrarían ese día y ella sabía el resultado, eso la dejó sin palabras. Tan malo como siempre. Arg rió un poco, ya se hacía una idea de lo que pasaría. La mayoría se volvió a sorprender con esa técnica de Cry. La princesa continuó. Ni siquiera noté cuando se fue. Kaina rió un poco. Ese es 1000 trucos para ti. Ambos negaron un poco, Cry era una anomalía incluso entre los cazadores, su aura era apenas notable tanto que hasta un civil notaría más que él. Pero después de conocerlo nadie podía considerar que era débil. Necesitabas tener cierto estatus para mantener a monstruos tan fuertes bajo tu mando. Aún así siempre escoge lo más difícil. Greg sonrió, Cry parecía cuidar de la asociación y la capital en general. ¿Crees que planeó todo? Karina preguntó con miedo, Herc se encogió de hombros. Deje de intentar comprenderlo desde hace tiempo. El lugar se quedó en silencio. Bueno, todo sucedió en un período de tiempo demasiado corto. Seven negó lentamente mientras recordaba los eventos. Todos simplemente se preguntaron si fue algo realmente planeado o simplemente coincidencia afortunada. La princesa continuó. Cry estaba en su despacho una vez más, estaba aburrido y mirando a Eva.
Entonces Arg no estaré. Ser un noble es muy molesto. Bien, llama a Tino. Eva asintió y salió en menos de 30 minutos. Tino ya estaba frente a él. Hola. ¿Tienes tiempo libre? La chica sonrió con emoción. 2 horas después, recepción de clan Cry miró a Tino. Había venido a buscarlo diciendo que no podía trabajar con personas tan molestas. Aunque probablemente se refería a Gilbert. Está enviando a una cazadora de nivel 4, con un equipo armado en último momento. Ei negó varias veces, era simplemente estúpido. Todos los nobles y cazadores pensaron igual, pero aún así ellos no comentaron. Sería desastroso actuar altivo para que algunas funcionara y fueran el centro de burlas. La princesa siguió. No aceptaré peticiones de alguien más débil que yo. Cray miró al niño con una sonrisa torcida. De acuerdo, entonces Gilbert no está incluido. Ruth, señor Greg, ¿están dispuestos a tomar la misión? Ambos asintieron desconcertados. Bien, Tino, puedes pedirle a alguien del clan que vaya contigo. Si quieres puedes pedírselo a alguien de nivel más alto. Tino asintió con una mirada perdida. Espera. ¿Por qué me descargas? Gilbert gritó conmocionado. Cray lo miró con cara de palo. Un miembro del grupo que cuestiona constantemente a su líder es inservible. Es algo básico que saber. Gilbert se estremeció ante sus ojos. Cray se giró a mirar a Tino. Bueno, deberían de salir en 2 horas como máximo. Suerte. Espera allí, yo te reto. Todos miraron al niño. ¿Eres un idiota? Luke preguntó con gran curiosidad. Los que lo conocían no pudieron evitar sentir una sensación de incongruencia, pero aún así estaban de acuerdo en el sentimiento de que el niño era un idiota. No deberías de retar a Cray, ya sabes, incluso si no le gusta matar, podría dañarte seriamente sin querer. Luke parecía estar regalando a un niño que hizo un desastre. La princesa siguió sintiendo lástima de Gilbert. Gilbert, gritó, y Tino parecía quererle arrancar la cabeza. Al menos no lo hizo como lo harían uno de nuestros miembros de grupo. Eso era bueno, aunque poco le faltaba para hacerlo. ¿Eres idiota? ¿Sabes quién soy? Ante las preguntas Gilbert gruñó molesto. No hay forma de que un tipo como tú sea más fuerte que yo. Cray inclinó la cabeza. ¿Eres siquiera consciente de lo que hablas? Bueno, como sea, pero yo no soy tu contrincante, será Tino. Ella también es de rango 4, si la vences entonces serás el líder del grupo, si pierdes entonces escucharás incondicionalmente a Tino. Gilbert gruñó en acuerdo. Todos fueron a un salón para poder luchar de forma más tranquila. El resultado fue obvio, Tino ganó. Gilbert fue tan idiota como para dejar su espada. Todos miraron a Tino, era ciertamente talentosa, sería reconocida por la mayoría de los clanes como un talento naciente. ¿Por qué no le rompiste al menos un hueso? Liz sujetó a Tino del cuello sacudiéndola de un lado a otro. Creo que hubiera sido mejor usar tu arma y cortarle su brazo, tal vez así aprendería a no dejar su espada. Luke asintió como si estuviera dando la hora del día. Deberías haberlo dejado tirado y llevarte a alguien más. Citri sonrió felizmente después de dar su opinión. Los demás miraron al grupo de monstruos con miedo y a Tino con lástima. La princesa se apresuró a leer, el grupo se concentró en la imagen olvidando a Tino. Suspirando, Kai se acercó a la espada del niño, él la pateó un poco y llamas bailaron a su alrededor. No está mal. Aunque le falta potencia. Bueno. Suerte con su misión. Cray se alejó como si nada. El gimnasio aún estaba caliente después de unos minutos, los que estaban dentro apenas podían comprender lo que habían visto hace unos momentos. Ni siquiera comentaron, era una reliquia mágica después de todo, aunque era impresionante no más de lo que estaban acostumbrados a ver. Cray miró su cadena, era un artefacto mágico, una reliquia, le había hecho algunos ajustes pero el mayor problema era que necesitaba una gran cantidad de mana para funcionar, mientras mayor mana tuviera más resistente se volvía. Fue por eso que decidió ir a recargar el artefacto, ya habían pasado unas 2 horas desde que Tino y su grupo partió. Ahora mismo él estaba vagando un poco. Llegó al lugar donde la mayoría de los cazadores del clan comían. Se acercó a un grupo con algunos magos. Oigan chicos, ¿podrían rellenar este artefacto con mana? El hombre líder de grupo dio su consentimiento de inmediato. Mientras rellenaban el artefacto, empezaron a hablar sobre un ataque cerca del cubil del lobo blanco, que es el lugar donde envié a Tino y los demás. Cray sonrió tenso mientras miraba a los dos. Pero ya sabe sobre eso, ¿cierto maestro? El hombre sonrió con confianza. Cray frunció el ceño, no había escuchado nada parecido. La asociación necesitaba emitir de mejor manera esa información.
Mientras evitan hablando y Kai se quejaba mentalmente, una información crucial salió a relucir. Bueno, si envié a Tino y un grupo de aspirantes a unirse al clan. Los que estaban en la habitación se tensaron y dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo, incluso algunos dejaron de respirar. ¿Enviaste a Tino-chan con grilletes a rescatar a un nivel 5? El hombre dormido preguntó con un suspiro de resignación. Cray inclinó la cabeza con una mirada poco convencida. ¿De verdad es un cazador de nivel 5? Ante esta pregunta, Cray sacó la solicitud de algún lugar y miró la solicitud con los ojos aún dudosos. Dice que es nivel 5, pero sus habilidades no deberían de ser tan distintas a las de Tino. Realmente apesta el sistema de reconocimiento cuando estás por debajo del nivel 6. La mujer maga miró a Cray con sorpresa, probablemente debido a eso ella expresó sus pensamientos. ¿Enviaste a alguien a una misión para rescatar a alguien de un nivel superior? ¿Acaso no sabías que era de rango superior? El hombre a su lado se tensó. Cray puso una cara sin emociones mientras la cadena regresaba a su lugar habitual. Estaba sumido en sus pensamientos. Lo siento, maestro, ella es relativamente nueva. Cray lo despidió con un gesto de mano, luego se levantó y miró a un lugar en específico. No importa, necesito encargarme de algunas cosas. Gracias por la ayuda. Cray se alejó cuando salió. Todos miraron a la maga con miradas que exigían una respuesta. El hombre negó un poco y suspiró. No deberías de hacer un comentario tan al azar, si lo cuestionas cuando los de alto rango están cerca, bueno será pero que entrar a una bóveda por tu cuenta y no se hable de cuando los atormentados están cerca. El hombre negó un poco y cerró los ojos. La mujer estaba sudando, había visto a Cray varias veces, pero era la primera vez que veía ese frío en su rostro. Fue aterrador. La sala estaba en silencio, podían sentir las olas como habían dicho antes, pero esta vez fue un sentimiento que a los de bajo rango los hizo respirar pesadamente. Algunos iban a comentar sobre la falta de información, pero simplemente perdieron las ganas de hacerlo. Parece que sintió algo. Lucía entrecerró los ojos, los de alto rango también asintieron. Ahora que lo dices, aún no oscurece. Cray podría llegar a esa sala del tesoro en minutos. ¿Por qué tardó tanto? Rugar preguntó. Todos estaban expectantes por observar un poco más de este nuevo lado de Cray, un lado que pocas habían observado. Cray sacó varias cosas de su bóveda, era un compulsivo recolector de reliquias. Aunque la mayoría no la necesitaba, aún así necesitaba algunas para su propósito. Cuando reunió lo que necesitaba, él salió de la bóveda y se dirigió a su destino. Cuando estaba cerca de su destino, Eva lo interceptó con una mirada de reproche. Si te preocupa tanto, ¿por qué dejarlos ir solos? Cray se rascó la nuca con una sonrisa nerviosa. No es que me preocupe por ellos, pueden arreglárselas, pero hay algo que necesito ver por mí mismo. Es algo que me está molestando un poco. Eva se puso visiblemente nerviosa cuando Cray pasó a su lado y se dirigió a un balcón cercano. Bueno, regresaré en poco tiempo, adiós. Cray decidió usar una reliquia que permitía volar, aunque no tenía frenos y era difícil de controlarla, pero era fácil de usar mientras manipularas un poco el viento. De esa manera ni siquiera necesitaba usar mucha energía, perfecto para alguien como él. Con un estallido de energía la reliquia se desplegó y salió volando a velocidades subsónicas. Eva aún miraba con preocupación, había pasado tiempo desde que Cray había dejado la capital para ir a una bóveda del tesoro. Ni siquiera había ido a la bóveda de nivel 8 junto con su grupo. Cuando se lo sugirió uno de sus compañeros simplemente dijo que era aburrido y que prefería estar en la capital, sería más interesante. Ella no sabía qué esperar y eso era aterrador. Cray nunca encontraba nada interesante. Aún no sé qué es lo que le preocupa. Eva frunció los labios sumida en sus pensamientos, los mayores también se preocuparon, probablemente ocurra algo en la capital. Abyss Inferno habló con un tono pensativo, era una maga de nivel 8, exudaba una presión de héroe marcadamente diferente a la mayoría de la sala. Bueno, solo falta esperar a ver qué hace Cray. Luke sonrió, los demás asintieron, era su única opción. La princesa continuó leyendo. Cary terminó llegando a la cámara, solo tardó unos minutos, fue más fácil hacerlo para evitar problemas. Al volar no necesitaba seguir caminos y esas cosas. Fue directo a la entrada, ignoró a todos lo que pasaron cerca de él. En cuanto entró a la cueva pudo sentir una presencia que no era apropiada para estar en este lugar. Siempre acierto en mis mal presentimientos, Cary gimió mentalmente mientras viajaba moviéndose de un lado a otro hacia la persona que buscaba. Rápidamente llegó a una puerta que estaba siendo bloqueada por fantasmas.
Él los usó como freno para el artefacto, después de todo no tenía frenos. Después de recuperar su orientación miró a su alrededor y rápidamente encontró a Tino y los otros tres. Hola chicos, veo que lo han hecho más o menos. Sus sentidos son absurdos como siempre. Lucía tarareó, los demás asintieron estando de acuerdo, no sabían cómo lo hacía. Pero realmente se involucró por tu culpa, ¿tienes algo que decir? Liz volvió a sujetar a Tino del cuello, Tino sintió un grito de miedo. La princesa siguió la lectura. Cari miró a Tino, específicamente su pierna izquierda, estaba herida. Para poder sobrevivir era necesario tener una gran comprensión de tu entorno. Especialmente para él, que físicamente era mediocre en el mejor de los casos, para ser un integrante de los atormentados. Como había pensado, es realmente débil, no perderé contra él en un enfrentamiento directo. Arnold sonrió con suficiencia, sus camaradas estaban sonriendo estando de acuerdo. ¿Eres estúpido? No en 1.000.000 de años podrías llegar a reír a Kai-chan. Liz miró a Arnold como si fuera basura, los demás atormentados asintieron. Cierto, no hay forma que Sir Cautela pueda perder ante alguien de tu nivel. Todos miraron a la persona con máscara de zorro negro, se mantuvieron en silencio, su aura era extremadamente fuerte. La princesa siguió. Cari se acercó al grupo. Ahora todos entren a ese lugar, vamos. Salgan de aquí. Cray los animó a moverse con un tono relajada. Cuando salieron él se giró a mirar a los fantasmas. Cuando una cámara de monstruos era sobreexplotada, por lo regular terminaban convirtiéndose en una cámara de fantasmas. En ese punto aumentaba su rango y por ende los monstruos en él también mutaban. Ahora bien, es casi antinatural que aparecieran de este tamaño, especialmente cuando eran de nivel 3. Dado su nivel, debería de ser considerada una cámara de rango 5. Fue molesto, los fantasmas rara vez dejaban algo cuando eran derrotados. Solo los que buscaban aumentar su rango, terminarían viniendo a estos lugares. Cari notó a los 4 integrantes observarlo desde el pasillo, con un suspiro él negó un poco. Tomó un colgante que había escondido debajo de su camisa y lo abrió. Pero estaba vacío, suspirando Cari se dirigió hacia los 4, mientras se alejaba lanzó el recipiente hacia los lobos gigantes. Los lobos retrocedieron con miedo. Cari siguió caminando sin importarle mucho, necesitaban alejarse de este lugar. Solo por si las dudas usó uno de sus objetos mágicos, un anillo de choque, creaba ondas de choque. Él sonrió, normalmente los objetos mágicos tenían cierto nivel de poder. Por muy bueno que fuera solo podría sacar un máximo de su potencial. Pero él era diferente, tenía unas grandes reservas de energía hasta el punto en que era como una bomba andante, junto con un control aún más anormal. Eso le permitió potenciar los efectos de los objetos mágicos hasta un punto en el que sería difícil decir que solo los estaba potenciando. Era más como si el efecto se multiplicara. El suelo se volcó sin dar tiempo a los lobos de reaccionar. Cari observó una sola vez antes de dirigirse al pasillo, los demás aún estaban allí. Vámonos. Eso explica muchas cosas. Ark sonrió divertido, algunos integrantes del clan compartieron la sorpresa. ¿Eso quiere decir que si usar las armas de su colección sería invencible, no? Ruga preguntó con un moco de nerviosismo. Citri siento aún risita, varios hombres se sonrojaron, incluso algunas chicas de la sala. Aunque para empezar ya es invencible, nunca ha perdido después de todo. La sala permaneció en silencio. La princesa continuó. Tino asintió y empezó a guiar el camino un poco antes de colocarse detrás de Cray. Todo cazador nunca escuchará cuando no es una orden, Cray suspiró era algo que aprendió desde pequeño. Fue cuando tenía 13, en ese momento él tuvo un sueño, hubo muerte por todos lados mientras que él mismo luchaba contra un monstruo gigante, después de despertar ese día. Sus reservas se hicieron enormes y su control también. Aún recuerdo eso. Lucía se estremeció, los otros del grupo también se pusieron serios. No lo entiendo. Eliza miró a sus compañeros con curiosidad, ellos negaron lentamente señalaron la imagen, ella asintió. Los demás también estaban expectantes, quería descubrir qué había pasado en el pasado. Lo más fácil de notar fue que en su pecho y su estómago aparecieron 2 círculos negros que parecían sellos de algún tipo. Él sintió que si rompía ese sello no habría vuelta atrás, por eso decidió no hacerlo. Después de formar su equipo y venir a la capital, todos empezaron a hacer exploraciones. En las primeras exploraciones todos eran novatos y terminaron recibiendo algunos golpes.
Cray instintivamente entendió que si su vida corría peligro, el sello se rompería, lo mismo pasó si aumentaba demasiado la producción de energía. Por eso él decidió evitar de usar todo el poder posible, eso llevó a sus compañeros a un malentendido. Creyeron que él se contenía para que ellos pudieran avanzar. Aún recordaba claramente la primera vez que encaró a sus compañeros. Veo, no se contiene por nosotros, pero aún así se contiene, necesitamos fortalecernos aún más. Citri frunció sus cejas pensando, su grupo estaba igual de serio. Ark también contempló en silencio la información que ya había descubierto Orosus parte. La princesa continuó. Creo que es mejor que me separe del grupo. No me siento cómodo entre ustedes. En ese momento todos sus compañeros se tensaron antes de que el más intrépido de sus amigos diera un paso al frente. Eso es cierto, no tiene un rol específico, así que serás nuestro líder. Ante esa declaración los demás estuvieron completamente de acuerdo. Cray suspiró, había dejado de ir con sus compañeros por su razón egoísta. No quería romper el sello, tenía miedo de lo que podía pasar, mientras más sueños tenía más indeciso se volvió sobre el sello. Hace un tiempo hubo un incidente que lo obligó a liberar una parte del sello. Su poder aumentó drásticamente e incluso su físico tuvo algunos cambios. Eso fue porque éramos insuficientes, aunque aún creo que no podríamos ser de mucha ayuda. Lucía se mordió el labio con frustración, los demás también lo hacían molestos y frustrados, era algo extraordinario y los cazadores de la capital se alarmaron. Se preguntaron qué enemigo los hacía sentir tan débiles, pero los más inteligentes, entendieron que Cray superó a el enemigo con solo liberar una bar del sello, eso era asombroso y aterrador. La princesa siguió leyendo. Tenía miedo de dejar de ser humano si seguía creciendo. Mientras tenía todos esos pensamientos contradictorios en su mente, Cray sintió algunas presencias frente a él. Esta fue una de las razones por la que estaba en el nivel 8 y a punto de subir al 9. Dados sus logros, probablemente solo necesita pasar una mazmorra de nivel 9 para obtener la certificación. Gark sonrió estando de acuerdo y tratando de borrar el ambiente pesado. Los demás asintieron. La princesa siguió leyendo. Nunca había incumplido una misión, por alguna obra divina él terminó cumpliendo las misiones incluso cuando sería prácticamente imposible. Greg y los demás sintieron a los heridos un minuto después. Ellos corrieron hacia los heridos, no sin antes mirar a Cray con miedo y asombro en iguales proporciones. El tratamiento siguió adelante. Cray miró una vez más la pierna de Tino, la chica subió sus pantaloncillos para que él viera mejor. Con un asentimiento Cray se agachó y tocó la pierna de Tino. Si fuera alguien tan sobresaliente como los atormentados o como los miembros del clan de al menos rango 6, él podría forzar la recuperación natural de su cuerpo. Pero eso necesitaba grandes cantidades de mana, algo que Tino no tenía como para gastar a lo tonto. Pero Cray había estado trabajando en su propia forma de curar. Principalmente porque tenía dos miembros del grupo que no tenían una gran cantidad de mana o no tenían una gran cantidad de vitalidad. Fue fácil, aprovechando sus inmensas reservas de energía él formó un nuevo fenómeno, nutrió las células con una sobrecarga de energía y las manipuló para que volviera a su estado natural. En segundos podría curar una amputación, la herida que Tino ya había curado con una poción, terminó estando curada de inmediato. ¿También sabe curar? Gilbert preguntó con incredulidad, parecía que tendría un ataque en poco tiempo. Bro, realmente no hay problema cuando va a las mazmorras. Solo Gark negó un poco desconcertado, nunca había conocido a alguien tan completo en cuanto a habilidades. ¿Ves? A diferencia de un bruto insensato como tú, Cray-chan es el mejor en todo, jajajaja. Liz se burló de Arnold, el rubio no pudo encontrar ira en él, estaba demasiado desconcertado con el poder de Cray. Los demás estaban curiosos, se gustaban cómo funcionaba esa curación y podían replicarla. La princesa continuó la lectura. Cray asintió al ver los resultados, esta vez extendió su energía sutilmente y comenzó a curar a cada uno. Lo hizo enviando hilos de su energía a cada uno de los heridos. Era mucho más eficaz que hacer una área de energía. Cuando estuvieron listos él empezó a darles chocolates mientras escuchaban la explicación del líder. Que sea eficaz no quiere decir que sea más fácil. Lucía se sujetó su cabeza con un ataque de estrés. Asem estuvo de acuerdo, ambos observaron fijamente la imagen como si quisieran grabar la técnica en sus mentes. La princesa continuó. Aparentemente estaban acostumbrados a ir a explorar cámaras de nivel 5, alguna vez entraron al nivel 6, pero nunca las terminaban.
Aún así el que está en esta cámara excede a esas cámaras según este tipo. Cray no prestó mucha atención, cambiaban dependiendo de cada cámara, aunque fueran de el mismo rango no significaba que fueran igual de fuertes, además el hombre Rudolf nunca había visto un jefe de nivel 6, no podía decir si era o no tan fuerte como uno. Estimo que debería de ser comparable a el espadachín de los atormentados. Cuajajaj. Este tipo sí que es un buen comediante, si un monstruo así existiera tan cerca, ese maníaco ya habría ido a cazarlo. Cray se estiró con una mirada aburrida, empezaron a caminar de regreso, esta vez Tino estaba guiando el camino. Es realmente tonto, cuando son incompetentes son incapaces de observar el panorama frente a ellos. Citri asintió, los demás simplemente observaron y escucharon, hacían un comentario incorrecto, ese grupo de monstruos los tacharían como incompetentes o probablemente como enemigos. La princesa continuó la lectura. No es que esté completamente aburrido y quiera observar cómo maneja esto, ya sabes, será una buena experiencia para ella. En tan solo unos minutos regresaron a la sala del jefe. Había un par de lobos plateados, eran grandes, pero eso no era lo que realmente aterraba a el grupo. Había un pequeño en comparación con los otros dos, llevaba una armadura negra y una máscara en la cara. Aunque parecía más su cara que otra cosa. Él miró a las criaturas, realmente era algo diferente a lo que debería de haber en este lugar, después de todo esta era una bóveda de nivel 3 originalmente. Por lo que podía sentir, había aumentado en unos 2 rangos. Fue impresionante, probablemente aparecerían más reliquias en este lugar. Por favor saquen a mi grupo de aquí, yo seré el cebo. El hombre Rodolfo habló con determinación, si digno de un cazador, después de este incidente, fácilmente podrá avanzar a otro nivel en unos años, si no muere antes. Ahora bien, nadie morirá. ¿Regresaron más rápido de lo pensado? Cray miró detrás de el jefe, había una figura más pequeña que el jefe M, tenía una máscara sonriente, la máscara era más parecido a un cráneo y daba un aura más temible que la máscara del jefe. Jaja, ven, Liz-chan hace su entrada. Liz sacó el pecho, Citri, Luke y Lucía le enviaron miradas molestas. Aún así, es bastante decepcionante que no reconozcan al grupo más famoso de la capital. Citri suspiró con una mirada triste. La princesa continuó. ¿Hay otro? El grupo perdió toda su determinación, Tino se aferró a Cray con toda su fuerza mientras temblaba y suplicaba por ayuda. Cray entrecerró los ojos cuando el recién llegado se movió y pateó a el jefe. No pareció que lo hubiera hecho con toda su fuerza, pero el jefe fue incrustado en una de las paredes de la bóveda. Luego la figura se movió frente a Cray. ¿Qué haces aquí, Liz? Ante la pregunta de Cray, la figura soltó una voz aguda digna de una mujer joven. Cray-chan, fue aburrido después de un tiempo, así que regrese para una recarga. Pero estaba tan triste cuando Eva me dijo que habías venido a una cámara después de tanto tiempo. Cray simplemente sonrió mientras escuchaba a Liz quejarse, luego ella se giró y observó a todos, su mecha se encendió. Cray era consciente de eso, había visto tantas veces a la chica encenderse y estallar, que podía saber cuándo sucedería. Apenas había logrado hacer que la chica fuera civilizada a su manera. En lo que a mí respecta, Cray realmente hizo un gran trabajo. Ark sonrió mirando a Liz, ella le mostró el dedo de en medio. Bueno, podría decirse que solo muerde a los de su especie. Gark se encogió de hombros con resignación, Gilbert estaba temblando mirando de reojo a Liz. La princesa continuó. Pero ahora ya no estoy triste, estoy avergonzada y molesta. Mi discípula es tan inútil que no puede encargarse de una misión de nivel bajo, tanto así que incluso tienes que intervenir. Cray simplemente se perdió en sus pensamientos, cada vez que escuchaba a Liz hacer un alboroto así era como un déjà vu. Sentía que alguien más ya le había dado palabras muy parecidas, pero sin importar que tanto se forzara, nunca lo entendía de él todo y terminaba apartándose de la realidad. Como todas las veces un estruendo lo devolvió a la realidad. Liz acababa de golpear a el jefe contra una pared, probablemente moriría en unos cuantos minutos. ¿Acaso es difícil hacer algo así, Ti? Cray asintió un par de veces. Esto se estaba saliendo de control. Espera. QGHGH. Mientras Gilbert se acercaba a Tío, que ya estaba a punto de llorar, Liz se movió y lo pateó en el pecho. O para ser más preciso, ella se detuvo a unos centímetros de la armadura del chico, simplemente fue golpeado por la aura que rodea a Liz. Mejoró un poco, aunque Ateun sigue siendo mejor para usar el refuerzo mágico. Cray sujetó a Liz de su chaqueta y la jaló mientras se dirigía a la salida. Bueno, diría que como se esperaba de Liz y de Cray.
Kaina río bajo, era consciente de todos los problemas que causaban ambos, aunque estaba muy curiosa sobre esa sensación que tenía Cray. Viéndolo así, parece un perro y su dueño. Arnold frunció los labios contemplando la imagen de Liz siendo jalada por Cray. Bueno, podría decir que es una manada de perros. Garg rió divertido, el grupo miró a los dos hombres con miradas que prometían dolor. La princesa continuó. Ahora, Tino lo hizo bien, así que está bien con esa reprimenda, además ellos probablemente nunca han tenido la suerte de verte en persona por lo que no saben lo genial que eres, además no estás peleándose así que quítate esa máscara. Hay que regresar a casa. Ok. Cray sonrió con ironía mientras era seguido por los demás. Estaba deseando tomar una taza de café caliente con leche mientras limpia sus reliquias. La mayoría suspiró, parecía que Cray podía manejar muy bien a su grupo. El grupo en cuestión estaban más curiosos en la imagen de Cray sonriendo con una mirada expectante. La princesa suspiró, el capítulo terminó, el libro flotó lentamente y esta vez se colocó frente a Lapis, ella tomó el libro con una sonrisa.